Tus ojos te engañan. Mira estos círculos. Parece que se están moviendo, pero cuando pongo una cuadrícula detrás de ellos, verás que en realidad están perfectamente quietos. Cuando los colores parpadean rápidamente así, tu cerebro percibe movimiento. Si unos cuantos colores parpadeando pueden engañarte tan fácilmente, ¿en qué más podrías estar equivocado? Esta ilusión es visual, pero estas distorsiones pueden ocurrir en todos los aspectos de tu forma de pensar. Tu percepción puede ser moldeada sin que siquiera te des cuenta. Por ejemplo, la ciencia afirma que una de estas curvas es la más hermosa de todas. ¿Puedes adivinar cuál es? Te daré 3 segundos. Es esta. Estadísticamente, la mayoría de ustedes probablemente eligió esta, pero no es realmente por alguna forma objetiva y medible de belleza. La gente piensa que la belleza y el diseño siguen reglas universales como la llamada línea de belleza, pero la verdad es mucho más complicada. Y esto realmente importa porque la belleza no es solo un debate abstracto para filósofos o críticos de arte. Nuestra percepción de la belleza es una herramienta de influencia. Ya sea para vender algo o cambiar lo que crees, moldear tu percepción es una forma poderosa de manipulación. En este video veremos de dónde vienen estas reglas de la belleza y por qué puede que no sean tan universales como te han dicho. También tendrás una mejor comprensión de cómo definir la belleza por ti mismo. Estos trucos visuales en realidad se aplican a la vida real, ya sea en un diseño gráfico o en monumentos antiguos como el Partenón. El Partenón es una estructura muy inusual porque parece estar formado por muchas líneas rectas, pero en realidad está compuesto casi completamente de curvas. Los diseñadores del Partenón sabían que si el templo estuviera hecho de líneas perfectamente rectas, parecería que la estructura estaba cediendo y se sentiría demasiado estática. Cada elemento horizontal del templo se curva hacia afuera y los pilares se curvan hacia adentro, hacia el centro. Incluso las columnas mismas están curvadas, se ensanchan un poco hacia afuera en el centro. La estructura no se vería bien si los diseñadores no hubieran hecho esto. Esta imagen exagera las correcciones ópticas del Partenón para que sean más fáciles de ver. En realidad, los ajustes son mucho más sutiles. Incluso el espacio entre las columnas cambia. Estas columnas en las esquinas estaban colocadas un poco más cerca unas de otras en comparación con las del centro. Los diseñadores entienden cómo crear algo que simplemente se siente bien, incluso si las medidas no cuadran. Saben que tu cerebro intenta darle sentido a lo que ve de maneras muy extrañas. Así que volvamos y veamos cómo esto se aplica a la línea de belleza y si realmente esta es la curva más hermosa. En la década de 1750, Guillermo Hogarth decidió que estas líneas serpenteantes eran las más hermosas por la forma en que guiaban la mirada en un recorrido continuo, casi como un 8. Lo curioso es que Hogarth realmente no tenía ninguna razón para decir que esta era la curva más hermosa, simplemente decidió que era cierto y nadie realmente lo cuestionó. Su opinión terminó influyendo en el arte, el diseño, la escultura, la caligrafía e incluso el paisajismo durante varios siglos. Ahora, no creo que estuviera completamente equivocado, ya que las curvas definitivamente pueden ser una gran herramienta compositiva. Lo que no entiendo es por qué insistía en que esta línea específica era la más hermosa. Fue justo en ese momento cuando las alarmas de tonterías en mi cabeza empezaron a sonar, y se pone más raro. Unos 150 años después, el pintor estadounidense Henry Poor relacionó la línea de la belleza con la curva ideal de la parte baja de la espalda de una mujer. Pero aquí viene la parte loca. En realidad, Henry Poor cambió la forma de la supuesta línea perfecta de la belleza para que coincidiera con su visión del trasero perfecto. Si superponemos la línea de belleza de Hogarth sobre la línea de la belleza de Poor, ni siquiera son la misma curva. Y un siglo después de eso, los científicos descubrieron que la nueva línea de belleza de Poor coincidía con la curva lumbar óptima de la parte baja de la espalda de una mujer. Se supone que este trasero es el ideal evolutivo para el embarazo porque ayuda a desplazar el centro de gravedad de una mujer hacia atrás, sobre sus caderas, mientras está embarazada. Reduce la tensión al agacharse para buscar comida. La idea es que nos gustaba esta curva porque señalaba fertilidad. A estas alturas yo era muy escéptico. No creo que estos estudios nos digan mucho sobre la estética. Lo que sí revelan es que si le das a un hombre una beca de investigación y un interés vago en la belleza, encontrará la manera de estudiar los traseros de las mujeres. Aquí está la verdad desde la perspectiva de un diseñador. Primero abordemos lo obvio. Los traseros de las mujeres son tridimensionales y la línea de belleza es demasiado bidimensional. Aquí es donde toda la idea de una curva perfecta se desmorona. Vivimos en 3 dimensiones, no en una hoja plana de papel. Si giro la curva, aunque sea un poco, es una forma diferente. Y si echas un vistazo rápido al trasero de una mujer, énfasis en rápido, pequeño pervertido, la forma de esa curva depende totalmente de la postura, el movimiento y tu punto de vista. Nunca es estática. Cuando la gente compara la línea de belleza con la curva de la espalda baja ideal de una mujer, ¿de qué versión estamos hablando? ¿Está parada derecha? ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Qué pasa cuando ella gira un poco el cuerpo? Esa curva está cambiando constantemente.
Tratar de asignar una regla universal a algo que literalmente cambia con cada movimiento es imposible. Los diseñadores de autos dedican cada momento que pasan despiertos a entender cómo interactúan las curvas compuestas en el espacio tridimensional. Cuando llega un tipo y dice, sí, solo usa esta línea de belleza, eso menosprecia el riguroso entrenamiento por el que pasan tantos diseñadores profesionales. Hacer que algo se vea hermoso desde un ángulo ya es bastante difícil, pero lograr que algo se vea hermoso desde cualquier ángulo en el espacio tridimensional es casi imposible. Si la belleza fuera tan simple como seguir unas cuantas reglas, no tendríamos tantos autos feos en la carretera. Tengo algunos amigos que son diseñadores de autos y los verás agacharse y mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo como si fueran algún tipo de búho raro. Se ve muy extraño, pero literalmente están observando cómo la realidad se curva sobre una salpicadera curvada. Pero esto todavía no aborda un hecho importante. En un experimento de hace algunos años, se descubrió que la línea de belleza era, de hecho, la más hermosa según las personas encuestadas. Hice la misma encuesta en mi Discord. No es exactamente una revisión por pares, pero efectivamente, la línea de la belleza resultó ganadora por un margen bastante amplio. La gente la eligió constantemente como la curva más hermosa, igual que en el estudio publicado. Vamos a averiguar qué está pasando aquí. Si hay algo que he aprendido en mi carrera de diseño, es que la belleza no está programada en nuestro cerebro. Está moldeada por el contexto, la familiaridad y pequeños trucos psicológicos que los diseñadores usan todo el tiempo. Aquí tienes una prueba rápida. Elige uno de estos círculos. Lo más probable es que hayas elegido el del medio por dos razones. Primero que nada, es azul, pero ese es otro tema para otro video. Segundo, y más importante, está en el centro. Nos atraen las cosas que se sienten equilibradas. Este mismo efecto apareció en Pokémon Go. A los jugadores se les pidió unirse a un equipo y el equipo azul se mostró en el medio y terminó siendo mucho más popular que los otros dos equipos. Pudo haber sido por el ave, por el color azul o por la historia, pero otro factor importante fue que era la opción del medio. Esto se llama sesgo de centralidad. Es la razón por la que la mayoría de las personas eligen el café mediano o la opción del medio en los precios. No es necesariamente la mejor opción, pero se siente como la más equilibrada y familiar. También es parte de la razón por la que la información importante suele estar a lo largo de la línea central de la página en muchos diseños gráficos. Y si esta línea de belleza sigue ganando no porque sea la más hermosa, sino porque siempre se muestra en el centro, no es demasiado plana, no es demasiado curva, es justo lo correcto, es la curva de ricitos de oro. Intenté esto de nuevo con un nuevo conjunto de curvas y moví la línea de la belleza hacia la derecha. Todavía recibió algunos votos, pero pasó de ser la opción claramente favorita a ser la tercera opción. Y algunas de estas curvas en el centro estaban al borde de la primera prueba, donde apenas recibieron votos, pero una vez que las moví al centro, de repente fueron elegidas mucho más seguido. Ese sesgo de centralidad es solo uno de literalmente docenas de pequeños trucos psicológicos que los diseñadores usan para cambiar tus preferencias. La composición es otro factor importante. Como algunos comentaristas señalaron, cuando todas las curvas están en pantalla al mismo tiempo, el espacio entre ellas realmente afecta cómo percibes cada una. ¿Recuerdas el Partenón? Está lleno de curvas y asimetrías sutiles, pero lo percibimos como perfectamente recto y armonioso debido a la forma en que los elementos se relacionan entre sí. Cuando se trata de estética y proporciones, todos los juicios de belleza son contextuales. Se trata mucho más de la comparación y las relaciones que de observar una curva al azar de forma aislada. El contexto cambia el contenido, y esto va mucho más allá de simples trucos psicológicos. El conocimiento cambia tu percepción. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Esta línea por sí sola no significa mucho, pero si la conviertes en un gráfico de acciones, cualquiera que haya comprado esa acción aquí va a pensar que esa línea es más hermosa que la Mona Lisa. El famoso diseñador Raymond Loewy es conocido por decir que la curva más hermosa es un gráfico de ventas en ascenso. Aquí tienes otro ejemplo. Estas formas de letras árabes que se extienden por la página tienen una especie de belleza, pero si realmente puedes leer árabe, cambiará completamente tu percepción. Por cierto, esto es lo que dice en inglés. Ahora que sabes lo que significan las letras, tu percepción cambia. El conocimiento y la comprensión impactan profundamente la manera en que interpretamos la belleza y el significado. A finales del siglo XIX, los pintores impresionistas violaron completamente las reglas de la pintura académica tradicional y en su lugar se enfocaron en la autoexpresión artística. Los críticos llamaron a su trabajo descuidado e inacabado, básicamente el equivalente en pintura a una mala caligrafía. Las exposiciones de arte patrocinadas por el Estado en Francia a menudo prohibían a los impresionistas exhibir su trabajo, pero ahora exactamente esas mismas pinturas están colgadas en los museos más prestigiosos del mundo. El cerebro humano no ha evolucionado ni cambiado desde finales del siglo XIX. Lo que cambió fue nuestra percepción colectiva. Ahora entendemos por qué estas pinturas eran tan especiales y tenemos una nueva apreciación por la habilidad que se necesitó para crearlas. Cuanto más entiendes lo que algo significa, más puede cambiar tu percepción sobre ello.
Pero ¿qué hay de los diseños que se consideran atemporales? Deben estar siguiendo algún estándar universal de belleza, ¿verdad? En realidad no. En Occidente, el diseño atemporal suele ser simplemente el modernismo corporativo de mediados del siglo XX. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que usar tipografía sans serif y formas elementales era un lenguaje universal que traería unidad a toda la humanidad. Sí, realmente creían esto. El diseño modernista fue un intento serio para crear un estilo universal y atemporal. La ironía brutal es que este estilo se reconoce al instante como proveniente de un periodo y una cultura muy específicos. Dentro de 50 años, esta estética señalará el diseño europeo del siglo XX y principios del XXI tan claramente como la ornamentación victoriana señala los años 1800. En realidad, no es nada atemporal. Este estilo se vendió como neutral y apolítico, pero en realidad sirvió para la expansión corporativa de la posguerra. Chandigarh es una ciudad india basada en principios de diseño modernista europeo, pero las enormes estructuras de concreto y los espacios abiertos se sienten alienantes y estériles. Y como todos los edificios están hechos de concreto, absorben el fuerte sol indio todo el día y nunca se enfrían del todo. Y al separar las áreas residenciales de las comerciales, los comerciantes tienen que trasladarse de su casa a su trabajo, en lugar de simplemente tener su casa encima de su tienda, lo cual era muy común en la India. Aunque sí creo que Chandigarh es interesante, este tipo de diseño supuestamente atemporal simplemente no tenía mucho sentido en la India, especialmente para ese periodo en particular. Y ese es el peligro de imponer una idea falsa de belleza universal y atemporal. Puede borrar culturas y dejar los lugares peor que antes. No estoy diciendo que el modernismo siempre sea malo. Lo único que digo es que, cuando se trata de belleza atemporal, el contexto realmente importa. Voy a hacer todo un video sobre el diseño atemporal, así que asegúrate de suscribirte para verlo. Pero bueno, debe haber partes de la belleza que estamos seguros que son universales, sin importar la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, los humanos estamos biológicamente programados para detectar la simetría en menos de una vigésima de segundo. La simetría está tan arraigada en nuestra biología que todos los mamíferos y posiblemente incluso todos los vertebrados están neurológicamente equipados para detectarla. Somos tan rápidos detectando la simetría que nuestro cerebro la percibe antes de que siquiera seamos conscientes de ello. Lo que es aún más extraño es que nosotros, como humanos, podemos tener un impulso biológico para fabricar herramientas que sean simétricas. Estas hachas de mano achelenses tienen cientos de miles de años. No hay ninguna razón funcional para hacer estas hachas tan simétricas como lo son. Algunos investigadores piensan que los primeros humanos las hacían simétricas simplemente porque se ven más bonitas así, pero es imposible saberlo con certeza. Esto parece ser una inclinación exclusivamente humana. Otros antepasados prehumanos e incluso los chimpancés fabricaban herramientas de mano, pero no las esculpían para que fueran más simétricas de lo que era funcionalmente necesario. Esto va más allá de las herramientas. Los científicos afirman que la simetría también influye mucho en nuestro concepto de belleza cuando se trata de rostros humanos. Estos investigadores dicen que los humanos estamos programados genéticamente para ver los rostros simétricos como más bellos, y esta preferencia por la simetría facial trasciende la cultura. No importa el grupo étnico ni la edad, se prefiere la simetría. Entonces, ¿nuestro concepto de belleza está influenciado por nuestra apreciación biológica de la simetría? Tal vez, pero es difícil decir cuánto afecta esta inclinación genética. La simetría probablemente es un factor, pero definitivamente no es el único. Primero que nada, es muy debatible si nuestro gusto por la simetría se aplica a los objetos y no solo a los rostros. Pero seguramente, los rostros simétricos siempre son más atractivos, ¿verdad? Eso es lo que dice la ciencia, pero siempre hay excepciones. Solo mira a Ryan Gosling. Él es un símbolo sexual, pero si miras de cerca verás que su rostro es muy asimétrico. Se nota especialmente en sus ojos, y mira lo que pasa cuando cubrimos cada mitad de su cara. Un lado de su cara dice villano de James Bond, súper masculino planeando la dominación mundial, y el otro lado parece más bien un maestro de arte de primaria amigable. Si reflejas su rostro para que quede simétrico, terminas con dos personas completamente diferentes. Todavía podría haber esperanza para el resto de nosotros con caras raras y asimétricas. Ahora creo que la asimetría de Ryan Gosling juega a su favor. Un lado es súper rudo, el otro es el tipo amigable de al lado. Dado su estatus de estrella de cine, está claro que mucha gente encuentra esta tensión muy atractiva, aunque ser un actor fantástico también ayuda. La belleza no se trata solo de cumplir con requisitos biológicos como la simetría, se trata más de alcanzar el equilibrio o la armonía. Y el concepto de equilibrio cambia drásticamente dependiendo del contexto. Volviendo al Partenón, no fue construido con un equilibrio geométrico perfecto. Fue construido para verse perfectamente equilibrado ante el ojo humano, que es algo completamente diferente. Así que cuando los humanos encontramos algo que nos parece hermoso, tenemos esta extraña compulsión de convertirlo en una regla del universo.
Intentamos encontrar un solo número mágico, una sola curva, una sola proporción. Hemos mostrado cómo esto puede ser muy engañoso, pero hay un conjunto de supuestas reglas de belleza que son particularmente absurdas. Ha creado toda una industria de personas que dibujan rectángulos y espirales encima de toda clase de cosas, desde la Mona Lisa hasta logotipos corporativos, insistiendo en que todo es parte de algún antiguo código cósmico. Y si alguna vez has escuchado a alguien decir, bueno, claro que es hermoso, sigue la proporción áurea, pues prepárate, porque voy a arruinarte eso. Bueno, esto es tan completamente loco que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero básicamente, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci y la espiral áurea están todas conectadas de una manera que apenas me importa lo suficiente como para explicar. Esencialmente, la proporción del lado largo al lado corto de un rectángulo áureo es de aproximadamente 1.618, repitiéndose infinitamente. Si pones otro rectángulo áureo aquí, luego otro aquí y luego otro aquí una y otra vez, eventualmente puedes dibujar una curva en cada borde de intersección para crear lo que se llama la espiral áurea. Y hay un montón de otras cosas divertidas que puedes hacer con esta proporción también. Esta proporción y espiral a veces se encuentra en la naturaleza y fue estudiada por primera vez por los antiguos griegos. No recibió un nombre elegante como la proporción áurea hasta miles de años después, en el siglo XIX. Y con los años, de alguna manera logró esta reputación de encontrarse en toda la naturaleza y el resto del universo. Incluso fue renombrada como la proporción divina en algún momento. Se considera como la clave universal para lograr la belleza y el equilibrio. Encontré un reel de Instagram que resume todo lo que está mal con la forma en que la gente entiende la proporción áurea y la geometría sagrada en general. Este reel termina con una promoción para que te inscribas en algún curso, y no hay nada de malo en tratar de ganar dinero o vender algo, pero hacerlo de una manera que ignore los hechos concretos de la realidad es perjudicial para todos. Mientras existan vacíos en nuestro conocimiento, habrá personas inventando respuestas porque eso les da poder e influencia, o simplemente porque creen que suena bien, aunque no sea verdad. Así que vamos a revisar el reel. La geometría sagrada a menudo se descarta como solo un concepto místico, pero es el lenguaje matemático del universo. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Las pirámides, los templos, incluso la naturaleza misma. Espirales, hexágonos, fractales, todos construidos sobre esta proporción divina. Solo una nota rápida, por favor no acosen a esta persona. No dejen comentarios ofensivos en sus videos. Vamos a hablar solo de las ideas aquí. Entonces, de todos modos, escucharás a personas decir que la proporción áurea está oculta en todo, pero en realidad es muy fácil refutar todo esto. Veamos el ejemplo clásico de la concha del Nautilo. Seguramente el ejemplo más citado debe coincidir con la proporción áurea, ¿verdad? No, no es la misma espiral. Intentemos con una espiral de galaxia. No. ¿Qué tal un huracán? No. Todas estas son espirales logarítmicas, pero no son espirales áureas. La mayoría de los otros ejemplos que mencionó tampoco funcionan realmente. De hecho, no creo que ninguno lo haga. Tal vez uno o dos. La cosa es que puedes encajar un rectángulo de proporción áurea en casi cualquier cosa si te esfuerzas lo suficiente. Y es importante recordar que la proporción áurea es un número muy específico. No es 1.6, no es 1.5, no es 1.62. Es 1.618 con un montón de decimales que se repiten infinitamente después de eso. Ahora, es cierto que la proporción a veces aparece en la naturaleza. Los patrones de semillas y los girasoles siguen la espiral áurea, por ejemplo, pero su importancia está extremadamente exagerada. Veamos qué más tiene que decir nuestro influencer favorito de lo místico. Estudios neurocientíficos han demostrado que ciertos patrones geométricos encontrados en la naturaleza y la arquitectura pueden inducir estados de ondas cerebrales teta, la misma frecuencia relacionada con la meditación profunda, la intuición, la creatividad y estados alterados de conciencia. Esta es especialmente molesta porque sé que ni siquiera se tomó la molestia de leer el estudio que está citando. Por suerte, yo sí lo hice. El artículo dice que ciertas formas primitivas hechas de ciertos materiales podrían tener una resonancia electromagnética que está alineada con las frecuencias de ondas teta que se encuentran en el cerebro. Pero ni siquiera sabemos cómo o si esas frecuencias resonantes nos afectan. Y todo se hizo en una simulación por computadora. Nunca construyeron ninguna estructura ni lo probaron en humanos. Si cualquiera de estas cosas tiene algún efecto en el estado de ánimo de las personas, es completamente especulativo. Si realmente quieres diseñar un espacio que cambie cómo se sienten las personas, no necesitas geometría mística. Solo necesitas las cosas que los arquitectos y diseñadores ya usan todos los días con resultados reales y observables. Cosas como la iluminación, los materiales, la elección de los muebles, la distribución interior, los colores, el estilo arquitectónico. Estas son cosas que realmente pueden afectar tu estado de ánimo. Además, el estudio que ella cita dice que la meditación profunda, la intuición y la creatividad ocurren en diferentes frecuencias de ondas cerebrales.
No todas están mágicamente sintonizadas con la misma señal cósmica como ella afirma. Las culturas antiguas aprovecharon la geometría sagrada en su arquitectura y su arte, no por estética, sino para alinearse con el orden inherente del cosmos. Al incorporar estos patrones en su entorno, facilitaban experiencias espirituales y la conexión con el cosmos. Esto simplemente es falso. Ves a personas superponiendo espirales y rectángulos sobre cosas que claramente no coinciden. No tienen ninguna conexión con el cosmos. Ni siquiera se le llamaba la proporción áurea o la proporción divina hasta hace un par de cientos de años, mucho después de que se crearan estas estructuras antiguas. Escuchas a personas decir que el Partenón fue diseñado en torno a la espiral áurea o la proporción áurea, pero el Partenón ni siquiera se acerca. Como ya discutimos antes, las columnas y los detalles tenían todas diferentes longitudes, pero incluso olvidando todo eso, literalmente puedes poner el rectángulo áureo sobre una foto y ver que no encaja. Por cierto, hay una razón por la que todas las líneas son tan gruesas en esos diagramas. Están ocultando el hecho de que no encajan del todo. Esto sigue y sigue. Hay ejemplos interminables. Prácticamente cada ejemplo que muestra ni siquiera está usando la proporción áurea. Lo que es una locura es que hay miles de reels en Instagram, videos en TikTok y sitios web hablando de esto. El nivel de desinformación colectiva sobre el tema me parece una completa locura. Y puedo perdonar un poco a alguna persona al azar en Instagram por hacer estas afirmaciones falsas, pero lo que realmente me parece una locura es la manera en que incluso profesores y científicos respetados, con artículos publicados, difunden con confianza tonterías sobre todo este asunto. Citan varios ejemplos donde se encuentra la proporción áurea en el arte y la naturaleza, lo cual, como ya mencionamos, no es cierto. Pero encontré esto en un artículo académico. O sea, tengan un poco de estándares, muchachos. Miren, yo también he cometido errores similares en YouTube. No siempre acierto en todo, pero esto ya es llevar las cosas demasiado lejos. Viendo este estudio sobre la proporción áurea encontrada en los nidos del pez globo, la forma en que miden el círculo parece completamente arbitraria. O sea, ¿dónde está realmente el borde aquí? Los otros picos ni siquiera siguen la proporción áurea, solo esos dos, y aún así, la mayoría ni siquiera corresponde a la proporción áurea según sus propias mediciones. Tantas fuentes aparentemente creíbles hacen afirmaciones exageradas para distorsionar la verdad y priorizar investigaciones superficiales pero llamativas que suenan interesantes, pero en realidad no son ciertas. Honestamente, el hecho de que un pequeño pez haya construido estas estructuras es increíble. No necesitas meter arbitrariamente la proporción áurea para hacerlo especial. Por eso realmente no entiendo esta fascinación con eso. ¿Por qué necesitamos que haya una sola proporción para explicar todo? ¿Por qué la naturaleza no es lo suficientemente asombrosa e impresionante por sí sola? ¿Por qué necesitamos atribuirle alguna ley extraña del universo a todo esto? No hay necesidad de atribuir una proporción oculta para que algo sea hermoso. Puedes simplemente apreciar la belleza con tus propios ojos. Las reglas de diseño son buenas como punto de partida, pero a medida que refinas tu sensibilidad, se vuelven cada vez menos relevantes. Hay muchos diseños que deliberadamente violan las llamadas mejores prácticas, al igual que los pintores impresionistas del siglo XIX. Si estas reglas tratan sobre la comodidad visual y la previsibilidad, entonces romperlas tiene que ver con la tensión. Es el equivalente visual de la disonancia en la música. Te hace acercarte, y eso puede ser algo bueno. Es importante recordar que prácticamente todos los movimientos artísticos o de diseño revolucionarios se trataban de romper las reglas del pasado. Hay un valor increíble en intentar lograr la belleza. El hecho de que sea tan difícil de definir es, sinceramente, lo que la hace tan especial. Una sola regla perfecta lleva a que todo converja en el mismo aspecto, borrando las diferencias culturales y la experimentación. Estaba hablando de esto con mi amigo Antonio, y él decía que el diseño existe dentro de una cultura viva. Los buenos diseñadores se preguntan, ¿qué es bello en este momento de tiempo vivo? Aprovechan su destreza técnica, su comprensión cultural, su expresión personal y encuentran maneras de hacerlo relevante para el momento actual. Definitivamente existe una línea de belleza, pero esa línea cambia con las personas y la cultura. Vive y se mueve dentro de todos nosotros. Estos videos toman cientos de horas en hacerse. Leo más de 1000 páginas de artículos y libros. Hablo con expertos de la industria y reflexiono sobre mis 15 años de experiencia en la industria del diseño. Si te gustan estos videos y quieres ayudar a construir un espacio donde el diseño y la cultura se discutan con profundidad y honestidad, considera apoyarme en Patreon. Puedes suscribirte por unos cuantos dólares al mes y, como muestra de agradecimiento, obtienes acceso anticipado a mis videos, además de un video detrás de cámaras con comentarios. Mi plan es hacer una transición gradual hacia un modelo más financiado por la audiencia para este canal. De esa manera podemos hablar sobre los temas que a ustedes les importan. Quiero mandar un gran saludo a quienes me apoyan en Patreon en este momento. Sinceramente aprecio su apoyo. No podría hacer esto sin ustedes. Espero que hayan aprendido algo y que tengan un excelente día.